Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a esta nueva escuela dominical. Hoy tenemos un programa muy especial para ustedes. ¿Por qué? Porque verán algo que quizás no lo habríamos imaginado. Y como este es un domingo especial, vamos a comenzar celebrando el Día de la Madre. Y para eso, muchas clases han tenido un número especial. Vamos a escuchar nuestro primer número especial, a cargo de los adultos. Feliz día, mami, te quiero mucho, espero que haya sido un día hermoso para ti. Gracias por cada momento que estás junto a mí y mi familia. Te amamos mucho, que tengas un muy lindo día. Hola mamita hermosa, te quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo en el Día de las Madres. Te amo mucho y que la pases bien hoy y todos los días, que el Señor te bendiga. Un abrazo fuerte a la mamá más linda de todo el mundo. ¡Chao! Bueno, le deseo un feliz día a mi madre, Marcela, que tenga un lindo día junto a nosotros, a la familia, que esté siempre, gracias por todo, vieja, y te quiero mucho, y que sigas siendo como eres, que eres una mejor madre, buena para todo, para el deseo, para la risa, y eso es lo mejor que tenemos nosotros como madre. Feliz día, mamita, nos vemos, chao. Quiero saludar a mi madre, Mónica Vélez. Quiero desearle muchas felicidades, agradecerle todos estos años que ella ha estado con nosotras, el cuidado, también el amor que nos da cada día y también muy en especial en la perseverancia, la fe en el Señor que nos ha entregado cada día. En cada circunstancia, en cada situación, ella nos ha enseñado y ora también por nosotras. Entonces yo también le quiero agradecer a ella y desearle muchas bendiciones y felicidad en este día. Te queremos mucho, te amamos y te mandamos muchos besitos. ¡Chao! Hola mamá, quiero desearte un feliz día, te amo mucho, muchas bendiciones para ti y mandarte muchos besos y decirte que te amo mucho. Quiero desearle un feliz día a mi madre, que la pase muy bien y que pueda seguir trabajando para el Señor como lo ha hecho. Y bueno, muchas felicidades. Feliz día, mamá. Y damos gracias porque recordamos esta ocasión especial a nuestras madres. Todos los días debemos recordarla. Pero en esta ocasión también tenemos un saludo de una clase que está comenzando, hace poquito comenzó. Y ellos son Contracorriente. Fuerza y honor son su vestidura. El corazón de su esposo confía plenamente en ella. La ley de la generosidad está en su lengua. Incrementa ganancias con sus manos por el bien de su hogar. Zafiros y joyas, pues poco valen comparada a una mujer virtuosa. Da con amor sus enseñanzas. Invierno y frío no le preocupa, porque todos en su casa están bien abrigados. Alarga su mano al pobre y al necesitado. Mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas a todas. Alabanza recibe de su esposo y de sus hijos. Mujer ejemplar, no es fácil hallarla. Alabanza siempre merece la mujer que obedece a Dios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Proverbios 31:10. Qué hermoso ver a esos niños. ¿Se fijaron? Qué hermoso. Bien, vamos a continuar
viendo número especial y en esta ocasión vamos a presentarle a la clase de juveniles. ¿Vamos? Hola vieja, ¿cómo estás? Una vez más te encontré de rodillas. Hace rato que regresé y otra vez escuché mi nombre repetías. Desde la última vez cuando discutimos no hemos vuelto a hablar. A veces mi orgullo disfraza el deseo de hablarte y la realidad. Recuerdo cuando niño fui, verte orar como lo haces ahora. Sigues tan fuerte igual en el mismo lugar que te veía a solas. Lograba hacerte creer que estaba dormido cuando orabas por mí. Tocabas con tu mano mi frente y le hablabas a Dios de mí. Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste de orar. Esa forma de amarme te hace madre especial. Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer, perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez. Cada palabra por mí y lágrimas nunca fueron en vano. Dios escuchó tu oración y si hoy aquí estoy es un milagro. Nunca perdiste la fuerza en tus rodillas ni la fe que hay en ti. Dios premia tu alma humilde y hoy puedes sonreír. Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste de orar. Esa forma de amarme te hace madre especial. Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer, perdóname y dame el placer. Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste de orar. Esa forma de amarme te hace madre especial. Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer, perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez. Orar contigo otra vez. En esta escuela dominical que hemos comenzado durante este año, se han formado 3 clases.
Y dentro de esas 3 clases que las profesoras han estado dando y ustedes quizás también han podido ver cuando se presentaron, también tienen un número especial. Hoy vamos a escuchar el primer saludo de la clase Mensajeros de Jesús. ¿Veamos? Dicen que son pocas y me consta. Son pocas las que son como tú. Y se ríe de lo Guerrera, genuina y verdadera. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. No eres mamá. Muchas mujeres hicieron en el bien, más tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Ciñe de fuerza sus lomos y de esfuerzo sus brazos. Y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta. Son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera. Amante de lo bueno eres, mamá. Qué lindo cómo ellos también están dando su saludo. Veamos ahora, vamos a ver un saludo que también nos tienen la clase Valientes Guerreros de Jesús. Te amo mucho, mamá. Mamá, te quiero mucho. Hasta el cielo. Un beso. Te amo mucho, mamá. Te amo con todo mi corazón, mamá. Mamá hermosa, te amo. Diga, mamá, di mamá. Mamá. Gracias, mamá, por aguantar mi belicia. Te amo. De los más pequeñitos que también quisieron entregar un saludo. Ellos son los Corderitos de Jesús. Veamos cómo tienen ese saludo para sus mamis. Hay las que tienden a llorar y las que ríen sin parar. Hay las que limpian todo el día y otras se van a la oficina. Su paga es nuestro bienestar. Todas ellas lindas y con algo singular. Son mamás que aguantan para arranque y mucho más. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van. Su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Es un arte ser mamá. Disfrutan vernos avanzar y no
son algo singular. Son mamás que aguantan para el arranque y mucho más. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van, su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van, su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Bien, qué hermosos han sido estos saludos a las madres. Cada uno ha presentado, y como vimos en esa clase, ver las cualidades de las madres, de cada una de ellas. Y ahora vamos a, como este domingo es un domingo especial, no tenemos clase. Por lo tanto, vamos ahora a escuchar el mensaje que nos trae el pastor Curtis. Pero tenemos también avisos que tenemos cada día. No olviden, el próximo domingo nuevamente las clases para cada niñito, las maestras ya han preparado sus clases. Así que para que puedan ir a sus clases, recuerden. Así que ahora vamos a dejar al mensaje de nuestro pastor Curtis para que todos escuchemos y continuemos viendo y escuchando, aprendiendo del libro de Marcos. ¡Nos vemos! Muy buenos días, hermanos. Nuevamente es un gozo para mí saludarles. Espero que se encuentren todos bien. Y para todas aquellas mamás que no hemos saludado esta semana pasada, como era el Día de la Mamá, hoy vamos a tener una cosita, recordar a las mamás que no fueron reconocidas. Y nosotros queremos decir públicamente a las mamás, esperamos la más grande bendición de parte de nuestro Dios en sus vidas, porque tienen un rol muy, muy importante. En el día de hoy quiero hablar un tema muy profundo y muy grande. Lamentablemente no tenemos 4 horas para dar al tema como corresponde, así que lo vamos a reducir bastante. Pero aquí en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos que estamos estudiando, y como nos ha dicho nuestro hermano Eloy, está introduciendo quién es Jesús. Y aquí en los versículos que nos toca, vamos a encontrar que Él es un maestro que tiene discípulos. En el tiempo de Jesús y del primer siglo, entre los judíos había mucho rabí, que ellos tenían sus discípulos y ellos lo enseñaban y ellos seguían la vida de cada uno de ellos, ¿ya? Así que vamos a entrar en el tema de lo que es el discipulado. Yo lo voy a leer los versículos que están aquí en Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20, donde dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el tema que está delante de nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos aclare la verdad, que podamos nosotros no solamente entender esta gran verdad, pero practicarla, porque queremos ser discípulos tuyos de verdad. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Un discípulo, para describir quién es, uno puede decir que es un aprendiz, alguien que aprende. Pero la verdad es que es más que un aprendiz. Él, es verdad, aprende de su maestro, pero él aprende y a la vez acepta la enseñanza y el estilo de vida de su maestro.
Y eso es clave cuando nosotros vamos a pensar en un discípulo. Yo he puesto el título del mensaje, el discípulo. Simplemente eso, el discípulo. El discípulo de Jesús es uno que acepta las enseñanzas y esas enseñanzas se reflejan en su vivir diario. Día a día, él se conforma más a la enseñanza y como sabemos en el caso de Jesús, la enseñanza de Jesús era igual a su estilo de vivir. Él predicaba una vida justa y vivía una vida justa. Él hablaba de el amor, que debemos amarnos unos a otros y Él ejemplificó el amor. Y podamos nosotros seguir con todos los ejemplos que hay que nos dejó el Señor Jesús. Pero el discípulo es una persona que aprende de un maestro y aprende no solamente la enseñanza, pero también el estilo de vida. Porque acepta la verdad de lo que enseña su maestro. Y el modelo ha tenido diferentes ejemplos a través de los siglos. Hemos tenido en el pasado, antes que llegaron todas estas universidades y salen todo con la teoría y con poca práctica, pero antiguamente uno iba a aprender ser un carpintero, ser un pescador, lo que fuere, pero uno iba con un maestro, iba trabajando con él y el maestro lo iba enseñando, le iba diciendo las verdades del trabajo que estaba aprendiendo. No solamente le enseñaba con palabras, pero le mostraba cómo hacerlo en la práctica. El discípulo de Jesucristo es igual a ese modelo. Él aprende por escuchar la palabra, él acepta la palabra, dice que es la mejor verdad para mí, lo voy a imitar porque así vivía Jesús, igual lo voy a vivir yo. Los primeros discípulos en el primer siglo, como sabemos, en Antioquía fueron llamados primera vez cristianos, los que viven como Cristo. Su identificación con Cristo en su enseñanza y su estilo de vida era tan completo que la gente decía, estos son como Cristo, viven igual como Él. Y nosotros tenemos el llamado de los discípulos. Jesús llamó a los discípulos, pero antes de entrar en eso, quiero llevarles a otros pasajes bíblicos en los evangelios que nos habla del llamado de Jesús a los discípulos, pero en primer lugar, ellos conocieron a Jesús. Porque si nosotros miramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 35 al 42, habla de el encuentro que tuvo los discípulos con Jesús. ¿Ya? Juan el Bautista era un rabí que él tenía sus discípulos y dice aquí el siguiente día, versículo 35 de Juan 1, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés primero, siendo discípulo de Juan el Bautista, escucha a Juan y él dice el Cordero de Dios y eso es lo que buscaba, por lo tanto siguió a Jesús.
Ahora, aquí en este encuentro dice, aquí Jesús les pregunta, ¿qué buscáis? Porque ellos están siguiendo, bueno, ¿qué buscan ustedes? Es una pregunta normal. ¿Qué quieren? Pero la respuesta de ellos es otra pregunta. Esa pregunta dice, ¿dónde moras? Ahora, ¿qué tiene que ver lo que ellos estaban buscando con dónde iba a dormir Jesús en la noche? Hay algunas ideas que uno lo puede entender, pero si uno toma las palabras más literal, podemos decir, ¿cuál es tu lugar? Ahora, si uno lo dice, ¿cuál es tu lugar? Se puede entender que es un lugar donde vives. Pero otro puede decir, ¿cuál es tu lugar en este mundo? ¿Cuál es tu lugar en todo el plan de Dios? Hay varias interpretaciones que uno puede dar a esto, y sin entrar en mucho detalle ahí, una de las cosas que sí buscaban, porque si uno quiere decir algo a un amigo, dice, oye, pero un minuto nomás, un minuto. Y le dice una pregunta, tiene ahí, generalmente son 5 o 6 minutos, pero es un minuto, es algo breve, es algo cortito. Pero si es un poquito más largo, uno dice, pero tienes tiempo a hablar. Es decir, que vamos para largo. En aquel entonces, eso es decir, dónde moras o dónde vas a quedar la noche, porque nosotros tenemos un tema que va a tomar más tiempo. Y es evidente que era más tiempo, porque ellos quedaron esa noche y el día siguiente Andrés va y busca a su hermano Pedro y dice, hemos encontrado ¿quién? El ungido de Dios. Mesías es la palabra para ungido, la palabra hebreo. Cristo, la palabra griego, que significa lo mismo, el ungido. El ungido de Dios era la profecía del Antiguo Testamento y no tenemos tiempo de entrar en todo eso, pero quizá otro día lo vamos a estudiar. Pero el Mesías era el ungido de Dios, el que iba a venir en nombre de Dios para proveer la salvación de Dios. Entonces, cuando ellos hablaron con Jesús en la tranquilidad de su morada, se dieron cuenta, este es el hombre a quien buscamos, el Mesías, el ungido de Dios. ¿Quién es el rabí nuevo? Él es el Mesías que buscamos. Y él fue y lo introdujo a Pedro y dice, bueno, hemos encontrado. Y lo trae a Jesús. Y si vamos también al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, que habla de este mismo, nos da unos detalles extras. Da algunas otras cosas que pasaron en ese momento de llamar a los discípulos, ¿ya? Era un tiempo en que Jesús enseñaba a la gente. Y dice aquí en Lucas capítulo 5, vamos a leerlo rapidito, del 1 al 7. Y dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Para no tenerlo encima, ya está en la barca y la gente no se mete en el agua, entonces él con tranquilidad los puede enseñar. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué estaba pensando Pedro? Viene un carpintero y me dice a mí un pescador cómo pescar. A lo mejor pasaba por la mente. Maestro, o sea, tú eres un rabí y eso lo entiendo, ahí lo acepto. Tú eres el Mesías, ahí lo entiendo. Es por eso voy. De lo contrario, yo voy a decir, carpintero, anda a hacer sus muebles y yo voy a seguir pescando. Pero como tú eres el maestro, a tu palabra voy a echar la red. Y habiendo hecho
encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Vieron ellos no solamente la obra de Cristo, quién era Él como Mesías, pero vieron también su poder. Él puede hacer maravillas. No siendo pescador, puede enseñar a los pescadores. No siendo, y uno puede poner su profesión ahí, Él nos puede enseñar a nosotros también, a cada uno de nosotros. Entonces ellos llegaron a conocer a Jesús. Más adelante aquí en Lucas, dice aquí, viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El discípulo aquí reconoció su lugar. Jesús es el Mesías, el ungido de Dios que viene a traernos salvación, y yo, ¿quién soy? Yo soy un pecador. Es interesante a las personas que no lleguen a entender esa gran verdad, no lleguen a ser buenos discípulos de Jesús. Si nosotros no llegamos a reconocer que somos hombres pecadores, mujeres pecadoras, somos pecadores. En el día de la Pascua de Resurrección, y cuando hablamos acerca de la cruz, utilicé un versículo en Isaías 64:6. Toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos como la hoja, en nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras iniquidades nos llevaron como viento. Como una hoja cae y nos lleva el pecado. Así somos. ¿Lo entendemos eso? ¿Entendemos nuestra condición? No merecemos nada. Somos grandes pecadores delante de Dios. Y Simón Pedro lo reconoció. Él reconoció su estado, y lo interesante, que a pesar de ser un gran pecador, igual Jesús lo llamó. Porque dice aquí, explicando por qué él sentía eso, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Uno dice, wow, 2 barcas llenas de tal manera que se hunden, tan lleno de peces. Era una pesca más grande que jamás habían tenido Simón y todos sus compañeros. Significaba una gran entrada de recursos. En plata chilena en el día de hoy no saqué el cálculo, pero calculando tiene que ser varios millones de pesos. Y ellos vieron todos estos millones de pesos, lo que significaba la venta de eso, y lo miraron eso, y miraron a Jesús, y dijeron, chao, me voy con Jesús. Jesús es más valioso. Porque el llamado de Jesús, eso es lo que significa en la vida nuestra. No solamente llegamos a conocer a Jesús, quién es, el poder que Él tiene, la obra que Él hace, pero también escuchamos el llamado de Jesús. Y Jesús dice, como dice aquí en Marcos, en el texto nuestro, nos dice, venid en pos de mí. La primera instrucción de Jesús a Simón, Andrés, Juan y Jacobo. Venid en pos de mí. Sígueme. Ahora, Jesús está llamándolos. Y esa frase, venid en pos de mí, es, venga detrás de mí, sígueme, camina donde camino yo. Yo voy caminando primero, ustedes me vienen siguiendo.
Ahora, Jesús está llamándolo justo después de esa gran pesca. Y Él les dice, vamos. Ahora, ellos tienen una decisión. Todo este recurso, toda esa cantidad de dinero, ese éxito en la pesca, ¿qué haremos nosotros? Ah, no, pero Señor, tengo una idea mejor. ¿Sabes qué? Quédate por ahí nomás y yo voy a vender todo esto y mañana me dice dónde pescar y yo voy a sacar otro tanto más y vamos a seguir así, ahí vamos a ganar harta plata, vamos a vivir lo más bien, ¿no? Jesús, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Un genio de la lámpara que uno puede sacar para aliviarse de todos los problemas? ¿O Jesús es el maestro que dice, sígueme y le seguimos? Estos 4 hombres tuvieron una decisión en ese momento. Como nos dice aquí acerca de Juan y Jacobo, dice, dejando a su padre. Ahí está todo ese dinero, ahí está ese éxito en la pesca, ahí está la familia, y Jesús dice, sígueme. ¿Qué van a hacer ellos? Dice, y dejando su padre en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y dice así de Simón y Andrés, y dejando luego. Esa palabra luego dice directo, directamente, inmediatamente, en este mismo instante. No tomaron mucho tiempo pensarlo, porque ya conocieron a Jesús. ¿Quién era? Y cuando Él les dijo, sígueme, yo me voy, ustedes me van a seguir. Ellos le siguieron 3 años, vivieron con Él, caminaban juntos, iban a diferentes eventos juntos. Estaban ellos día tras día junto con Jesús, escuchando sus enseñanzas, observando su manera de vivir. Y eso es lo que era la vida de ellos. Pero es más, no solamente Jesús dijo, venid en pos de mí, es decir, deja todo esto, familia, trabajo y todo el dinero, y sígueme, y ellos lo hicieron sin problema, pero Él dice, haré que seáis. Ahora, yo lo dejo ahí, porque Él les dijo a ellos, pescadores de hombres, porque ellos van a hacer una obra espiritual. Y es una gran verdad, van a hacer una obra espiritual. Cuando nosotros llegamos a ser discípulos de Jesucristo, vamos a entrar a hacer una obra espiritual. Exactamente, ¿qué es eso? Vamos a ganar almas, obvio. Vamos a testificar de nuestra fe. Vamos a mostrar a las demás personas quién es Jesucristo y qué significa en mi vida. Es lo que vamos a hacer. Ahora, otros detalles, ay, no lo sé. Yo no sé exactamente en qué lugar y cómo Jesús los va a llamar a servir y trabajar. Si le tienen algún trabajo, es evidente que tiene que trabajar dentro de ese trabajo. Carpintero, entonces uno sirve como carpintero, testificando mientras trabaja. Mientras que vende, mientras que trata a los clientes. En todos los rubros que hay en cuanto al trabajo, uno es un discípulo de Jesucristo y va a testificar de su fe y va a mostrar qué significa Jesús para mí. Esto es la gran verdad. El Señor Jesús provee lo que nosotros necesitamos para servirle. ¿Se acuerda cuando estudiamos el libro de Efesios? En el capítulo 2, versículo 10, después de hablar de que somos salvos por la gracia, dice, porque somos hechura suya, una creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios lo preparó. No solamente Dios preparó las obras que nosotros vamos a hacer, Él nos preparó a nosotros por darnos dones, por darnos capacidades para servir y hacer esa obra a la cual Él preparó para nosotros. Todo esto es parte de ser discípulo.
Ahora, viene la pregunta. ¿Vamos a seguir sí o no? ¿Conocemos a Jesús? ¿Escuchamos el llamado de Jesús? Pero la pregunta es, ¿vamos a seguir a Jesús? Ellos sí lo hicieron. Ellos no tuvieron ninguna duda. Dice luego, esa palabra es inmediatamente, sin pensarlo dos veces. Es como que ellos, al conocer a Jesús y entender que era el Mesías, el que habían buscado y esperado toda la vida, era la gran esperanza de los judíos recibir el Mesías. Y ellos tienen el privilegio de ser su discípulo. Para ellos era el privilegio más grande que existe en el mundo. No hay nada más importante. Por eso dejaron todo y le siguieron. Dejando sus redes, le siguieron. Seguir a Jesús. Dice aquí en Marcos 1:20, dejando su padre en la barca, le siguieron. Pedro y Andrés, dejando sus redes, le siguieron. Cuando uno sigue a Jesús, tiene que dejar todo atrás. En el libro de Lucas, en el capítulo 14, Jesús está hablando, está enseñando, y está hablando del discipulado. Y dice aquí en Lucas 14, empezando en el versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él. Ahora, esas grandes multitudes que iban con él, no todos eran sus discípulos. Algunos querían ir con él. ¿Por qué? Porque, bueno, él convierte 5 panes y 2 peces en comida para 5,000 personas. Él camina en el agua. Él sana a los enfermos. Vamos a seguir a este Jesús. Entonces Jesús les dice algo. Y ese algo es lo que entendieron Pedro, Andrés, Juan y Jacobo en ese instante. Pero es algo, no sé si nosotros lo entendemos en el mundo en que vivimos nosotros. Él dice aquí, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow, difícil, ¿no? Cuando uno lee este texto, parece muy chocante cuando dice no aborrece a su padre. ¿Cómo debemos honrar a nuestros padres y aborrecerlos a la vez? Lo que Jesús está diciendo aquí, comparado con seguirme a mí, es como que si aborreciere a sus padres, su madre, toda su familia. Si no puede dejar atrás sus padres, su madre, no significa que en cada vez cuando Dios nos llama a ser discípulos que nos va a separar de la familia. A veces lo hace, a veces no. Algunos que son misioneros tienen sus hijos bastante cerca. Algunos otros no. Algunos que siguen a Jesús no como misioneros, sino que somos miembros en una iglesia, igual el Señor los tiene en una parte igual separado de su familia. La pregunta no es si vivo lejos de mi familia o no. La pregunta es, ¿mi familia vale más que Jesús? Eso es la pregunta. ¿Mi familia vale más que Jesús? Bueno, Jesús, yo le voy a seguir siempre cuando mi familia puede ir conmigo. Jesús va a decir, no, no puede ser mi discípulo. Jesús dice, yo estoy llamando a cada uno de ustedes como individuos.
Y como individuos me van a venir y me van a decir, yo le voy a seguir. Lo más valioso para mí es seguir a Jesús. Si eso no es la visión, Jesús dice, no puede ser mi discípulo, porque había una gran multitud de gente. Ellos decían querer seguir a Jesús, pero para muchos de ellos su familia vino primero. Y si nosotros bajamos al versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar lo que posee. Los apóstoles, los discípulos, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, renunciaron todas sus posesiones, renunciaron su familia. Dijeron, lo más importante para nosotros es seguir a Jesús. Eso vale más que el dinero, eso vale más que familia, eso vale más que todo el prestigio y todo lo que uno puede poseer en este mundo. Así de valioso es. Ese es un discípulo. Nosotros no lo vemos así. Hablamos, y en hablar, en la multitud de palabras, no falta. Pero entre el hablar y el hacer es la gran diferencia. Un discípulo de Jesucristo es uno que va a seguir a Jesús. ¿Y por qué va a seguir a Jesús? Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Él es el camino. Yo soy la verdad. Pensamos como Él, aceptamos la verdad de Él. Cuando Jesús compara, cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 2 está comparando las cosas espirituales con las cosas carnales, con las cosas de este mundo, con las cosas espirituales, él dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Y él termina en versículo 16 diciendo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entendemos la verdad de Dios. Actuamos. Yo soy la vida que vivimos. Eso es la vida de Jesús. ¿Y qué es esa vida? Tenemos hartos ejemplos. La humildad de Cristo es uno de los ejemplos. Lo vimos cuando estudiamos el libro de Filipenses, en el capítulo 2, con gran humildad, se vació a sí mismo. Pero más allá de eso, en Juan 13, Él lavó los pies de los discípulos. En humildad, Él sirvió las necesidades de otros. Ellos eran demasiado arrogantes para hacer eso. No, yo no me voy a bajar ahí a lavar los pies de los demás discípulos. Van a pensar que soy el esclavo más bajo de la casa y no, yo no me voy a humillar tanto. De hecho, que aquí yo no sé qué pasa en esta casa, pero no hay nadie para lavarme a mí los pies. Jesús lo hizo. Nos dejó ejemplo de cómo vivir. Hay una necesidad. Tenemos la humildad de suplir esa necesidad. Eso es un discípulo de Jesucristo, uno que vive como Él. Pero también en Lucas 14, Él dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué es eso de llevar su cruz? Bueno, a veces decimos, eso es el sufrir. Y sí, una cruz no es algo que trae gran placer. Era una manera de morir lo más cruel posible. De hecho, el Imperio Romano no era posible crucificar en una cruz un ciudadano romano. Merecía una mejor muerte que esa. Eso eran para todos los demás. Y Jesús dice, lleva su cruz, o decir, la cruz es el símbolo de muerte. Es la muerte al pecado, es la muerte a nosotros mismos.
Si yo llevo mi cruz, yo entiendo que yo muero al pecado, yo muero a mí mismo. Mi voluntad no es mía, mi voluntad es la voluntad de Dios. Yo soy discípulo de Jesucristo. Yo no puedo ser discípulo de Jesucristo si no entiendo que he muerto al pecado, he muerto a mí mismo. Pero también, como vimos en el domingo que estuvimos ahí en el muelle, en la resurrección, es el lugar de victoria en la vida cristiana. Es ahí donde Cristo ganó la gran victoria. Él terminó pagando el precio del pecado. La justicia de Dios quedó satisfecha. Ya no hay más razón de no ser salvo. No hay más razón porque el amor no puede alcanzar. La misericordia de Dios llega a los hombres porque la justicia de Dios que dice que el hombre pecare debe morir. Tenemos que morir. No hay otra fórmula, pero Jesús, tomando ese lugar en la cruz, ganó esa gran victoria y ahora la misericordia de Dios puede llegar a nosotros. Y ahora, siendo nosotros discípulos de Jesucristo, entendemos eso, entendemos que yo muero a mí mismo, yo muero al pecado, yo muero a todo lo que es fuera de la voluntad de Dios para mi vida. Y yo acepto que yo tengo una gran victoria en la cruz. Mi vida cristiana triunfa en eso. ¿Sufrir? Vamos a sufrir. Todo el mundo sufre. No hay quien en este mundo no ha sufrido algo. Pero el sufrimiento nos lleva a seguir a Jesús. Hay una canción que nosotros cantamos, hemos cantado varias veces. Yo lo voy a leer, la primera parte nomás. Dice esta canción: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Y nosotros cantamos esa canción. A veces cantamos esa canción con mucho entusiasmo, con el ritmo, la música, estamos entrados en eso y decimos qué bien, qué alegría, qué maravilloso, sí, es una gran verdad. ¿Es una gran verdad en mi vida? ¿Sí o no? ¿Es un decir o es un hecho? La única razón de mi adoración, lo que yo adoro, todo lo que yo adoro, ¿es Jesús o son otras cosas? La canción dice que es Jesús. Nosotros al cantar esa canción decimos, es Jesús. Pero mi pregunta no es si cantamos la canción y si pensamos y respondemos a la pregunta. Mi pregunta ¿es eso una realidad en mi vida? Esto es la gran diferencia entre los discípulos de hoy y los discípulos de aquel entonces. Los discípulos de ese entonces entendieron bien el tema. Yo soy un pecador, Cristo igual me llama, yo lo voy a seguir. No hay nada más grande que eso en el mundo para mí. Lo más valioso es Jesús y le voy a seguir. Y los mártires y todos los que vivieron en los primeros siglos y que fueron tirados a los leones, que fueron quemados, a todo lo que le hicieron ellos, cantaron a Dios. Pudieron glorificar a Dios en sus cuerpos. ¿Por qué? Porque Jesús era más valioso que toda esta otra cosa. Me temo que no lo es en nuestras vidas. Me temo que en nuestras vidas hablamos mucho y practicamos poco. Lo que pide Jesús es más que decir palabras. Mientras que sea bueno decir las palabras, Jesús, te amo, es bueno decirlo, es mejor mostrarlo. Cuando Jesús nos pide ser discípulo de Él, es más que decir, sí, Señor, voy, es desestimar todo lo que tenemos en este mundo porque le tenemos a Él por más valioso. Desestimo todo lo que hay en este mundo porque Jesús vale más. Si no es así, canto mentira cuando canto esa canción.
no debemos ser hipócritas. En el tiempo de Isaías, el Señor le dijo a Isaías, escribe, y él escribió, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. Mandamiento de hombre, mire, si tú cumples con esto y este y otro, si dices esto, estás bien. ¿En cuánta iglesia puede ir uno y dice, mire, mientras que tú das tu diezmo, porque esto obviamente es lo más importante, el diezmo, no falta en eso, ¿ya? El diezmo, tú estás en la Santa Cena, tú estás regularmente en los cultos y tú cumples con algunos deberes en la iglesia, tú andas bien, tú eres un buen cristiano, tú eres un buen discípulo de Jesucristo, y eso es mentira. Es de la boca para afuera. Y no tiene nada que ver con el corazón. Y Jesús aquí está hablando al corazón de cada uno de nosotros. Jesús mismo dijo estas mismas palabras. En el tiempo de los fariseos, cuando ellos usaban sus tradiciones para anular la palabra de Dios. Ellos acusaban a Jesús de decir, mire, tus discípulos no cumplen las tradiciones de los padres porque no lavan las manos antes de comer. Y Jesús dijo, y ustedes anulan la palabra de Dios por sus tradiciones, porque ustedes dicen, no es necesario honrar a padre y madre. Dios lo dijo, ustedes dicen que no, porque tú estás sirviendo a Dios, entonces eso, el sacrificio a Dios, es más valioso, por lo tanto no tienes que hacer nada con tus padres. Y Jesús, después de enfrentarles eso, Él les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, 7 al 9. ¿Seguimos mandamientos de hombres? ¿O conocemos a Jesús, el ungido de Dios, quien nos ha llamado a dejar las demás cosas y ponerle a Él como lo más valioso y seguirle día tras día caminando con Él? Jesús nos llama, venid en pos de mí. Ahí está toda la cosa del mundo. Uno lo puede mirar por donde quiere echar la vista. Hay cosas. Hay casas, hay autos, hay posesiones, hay dinero, hay fama, hay de todo en este mundo. Y Jesús dice, tú ves todo eso, sígueme a mí. ¿Cuánto de eso va a estar en nuestra vida? No lo sé. Porque si nosotros vamos a seguir en pos de Jesús, vamos a desestimar todas estas cosas, porque le tenemos a Jesús como más valioso. Jesús en el fondo está diciendo, aprenda mi enseñanza e imita mi vida. Pero también Jesús nos envía. Él dice, haced discípulos. Si yo soy un discípulo, tengo la tarea de hacer más discípulos, de repetir el proceso. Termino con esta pregunta. ¿Somos aprendices, el que escucha, el que aprende la palabra? ¿O somos discípulos, el que escucha y practica? Espero, hermanos, que seamos imitadores de Jesús en palabra y en acción. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos qué es un discípulo. Y Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que todos nosotros podamos de verdad ser discípulos tuyos. Que podamos nosotros desestimar todo lo que hay en este mundo. Todo el clamor, toda la fama, el dinero y posesiones. Toda nuestra familia. Y poner mayor valor en nuestro Señor Jesucristo. Y estaré dispuesto a cumplir tu voluntad, enseñando con palabra
y también, por ejemplo, en nuestra vida. Guíenos, oh Padre, por tu Espíritu Santo, lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.